Pues buenas tardes a todas, a todos, sean bienvenidos a Transparencia Mexicana. Como ustedes saben, estamos en un momento muy particular de la vida del Sistema Nacional Anticorrupción. El día de ayer finalmente se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. A partir del día de ayer ya no solo es presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sino presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, la doctora Jacqueline Pechard. Ayer hubo un cambio importante en la forma en la que se concibe este tema. Ya no solo cumple con su función de presidenta del Comité de Participación, sino preside todos los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso quiere decir que el sistema tiene cabeza y tiene una cabeza ciudadana, que fue uno de los temas que planteó la sociedad civil, los empresarios, la academia al momento de defender esta reforma anticorrupción. Y hay un tema que para que sea un auténtico sistema nacional resulta indispensable, si no tendríamos un sistema federal anticorrupción. Para que sea nacional necesitamos que se cumpla el mandato de ley y que se armonice la creación de los 32 sistemas locales anticorrupción. Por razones evidentes no se llaman sistemas estatales, porque la Ciudad de México en el momento de la reforma todavía no se conducía como una entidad federativa, por eso son sistemas locales. Y justo de lo que daremos cuenta el día de hoy es en qué estado se encuentran cada uno de estos sistemas locales desde el punto de vista del proceso legislativo. Estamos a tiempo, y hay que decirlo, de que los congresos locales cumplan con el mandato de armonización para que pueda nacer completo el sistema nacional, no el sistema federal anticorrupción, que ya nació ayer, completo, incluso ocupando la figura de la Fiscalía Anticorrupción, mientras no se nombre el que sería su superior jerárquico, el Procurador General de la República. Entonces, si les parece bien, primero vamos a tocar un poco el estado general que guarda el Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los temas que enfrentamos, y en un momento daremos los datos, las cifras y el análisis sobre cómo se está conduciendo el proceso legislativo en cada una de las 32 entidades federativas del país, para ver si podemos cumplir en tiempo y forma con lo que dispone la Constitución para crear este Sistema Nacional Anticorrupción. Si me permiten, fungiré como moderador para fines de este espacio de información, y me gustaría darle la palabra a mi colega Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, muchas gracias a Transparencia Mexicana. Retomando y siguiendo la línea de argumentación de Eduardo, es difícil evaluar la solidez institucional de un sistema que no tiene ni 24 horas de nacido, pero aún así creo que hay señales positivas. Está empezando el Sistema Nacional Anticorrupción, está dando sus primeros pasos, pero el hecho de que el día de ayer el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se haya apersonado y ocupado la silla que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, pues quiere decir que en México tenemos una figura encargada de la investigación de casos penales vinculados a temas de corrupción. Y mientras el Senado no designe al fiscal especializado en el tema, esa persona es el doctor Raúl Cervantes. Yo soy de los que creo, y creo que compartimos la visión en la mesa, que qué bueno que el Senado no se haya apresurado a nombrar al fiscal, si este nombramiento va a ocurrir en una circunstancia de desorden en el diseño institucional de la Fiscalía, en la falta de claridad en la transición de la PGR a la Fiscalía General. Hasta que estos temas no tengan un poco más de luz, un poco más de claridad, es importante que ya haya un fiscal anticorrupción, y ese fiscal anticorrupción, mientras el Senado no designe otra cosa, se llama Raúl Cervantes. En ese sentido, todas las 7 sillas estuvieron ocupadas bajo el liderazgo de la doctora Jacqueline Pechard,
quien preside el Sistema Nacional Anticorrupción, y pues vamos a darle tiempo, aunque entendemos, como decía el poeta Neruda, la ardiente paciencia que tenemos los mexicanos para que se den resultados lo antes posible. Y en ese sentido, el proceso va a ir por dos rutas: la ruta de construcción y maduración institucional, que inevitablemente no puede ser de un día para otro, pero al mismo tiempo las expectativas que compartimos y yo creo que nos unen como mexicanos, más allá de la región en la que nacimos o en la que vivamos, de nuestras visiones de la política, de nuestras posiciones ideológicas. Los mexicanos estamos unidos en la indignación contra la corrupción, y en ese sentido, entendiendo los tiempos y la paciencia necesaria para el proceso de construcción institucional, también esperamos ver resultados sobre estos casos obscenos que tanto han ofendido al país y a sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Me da mucho gusto también recibir a Gustavo de Hoyos, que junto con INPO, Transparencia Mexicana, Coparmex ha sido un aliado central para avanzar en esta agenda, sobre todo a nivel nacional. De no ser por los centros Coparmex en cada una de las entidades federativas, no habría consulados anticorrupción desde el empresariado y la sociedad civil. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Desde la Coparmex celebramos y aquilatamos en su justa dimensión la importancia de que se haya instalado en tiempo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. No es un hecho menor. Después de que el 18 de julio del año pasado se aprobaron, finalmente se publicó la legislación correspondiente, este era un paso muy importante para llevar a la vida institucional el sistema. Por eso celebramos el que se ha llevado a cabo este acto de profunda relevancia institucional. También quiero dejar claro nuestra plena confianza en que bajo la presidencia de Jacqueline Pechar, que dicho sea de paso preside también el Comité Ciudadano, los pasos iniciales que va a dar ese sistema nos parece que van a ser dados en la dirección correcta, y de esa suerte coincidimos con los 4 ejes que ayer se puntualizaron como los retos institucionales que tiene que abordar en sus primeros días ese sistema. De la misma manera, aquilatamos la importancia que tiene que, en tanto se lleva a cabo el nombramiento del fiscal especializado en hechos de corrupción, el Procurador General asuma a cabalidad esta responsabilidad. Nos parece que más allá de este nombramiento, que desde luego esperemos se concrete oportunamente y cuanto antes, no puede dejarse pasar un solo día sin que se ejerza la acción penal en aquellos casos en que existan las condiciones jurídicas para ellos, y la responsabilidad, la titularidad primaria de este ejercicio de la acción penal compete desde luego al Procurador General de República. Finalmente, señalarles que estamos entrando en la recta final de una de las etapas más importantes para la conformación, como bien referió Eduardo, de este sistema nacional, que tiene que ver con los 32 sistemas locales anticorrupción. Aquí nuestros centros empresariales a lo largo y a lo ancho del país están hoy en día trabajando directamente con los gobernadores, trabajando con los congresos estatales, porque nos vamos a asegurar que cada uno de esos sistemas locales anticorrupción estén a la altura de la expectativa. No queremos sistemas locales que sirvan como tapaderas para hechos de corrupción del pasado o del presente, y por eso es que estamos acompañando este proceso. Conjuntamente con INCO y con Transparencia Mexicana construimos un proyecto de ley modelo. Las mejores prácticas se recomendaron ya a los congresos y a los gobernadores, de tal manera que a continuación se presentará cuáles son precisamente los avances que tenemos en todo el país en este proceso. Muchas gracias. Le quiero pedir a Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, que a nombre de las 3 instituciones presente los resultados del trabajo desde la última sesión en la que nos encontramos con ustedes y que estamos reportando los avances, con un asunto que hemos discutido a lo largo de este periodo. Hay una enorme preocupación
por el nombramiento de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción. No vamos a hacer referencia expresa a ese tema porque vamos a ver el avance desde el punto de vista de la ley, de que se están adecuando los marcos jurídicos, pero después de haber visto lo ocurrido hace unos días cuando se detuvo a un fiscal en activo, esto sí es inusual en la historia de nuestro país, a un fiscal inactivo activo en el caso de Nayarit, el fiscal de Nayarit, nos parece que uno de los asuntos que estaremos cuidando desde esta plataforma, desde este espacio, es también que los nombramientos no se hagan a modo, como ya decía Gustavo de Hoyos. Nos vamos a referir a la parte de los avances legales, pero estamos muy conscientes que una vez que se den estos cambios jurídicos vendrán nombramientos en las entidades y estaremos particularmente atentos a que no se repitan asuntos tan lamentables como el del fiscal de Nayarit. Max, por favor. Muchas gracias a los miembros de la prensa por acompañarnos en esta segunda entrega. Justo porque la construcción de instituciones es larga y poco atractiva, es complicada, diseñamos estas tres instituciones, esta herramienta, para poder darle seguimiento a dos cosas que son muy importantes: la oportunidad de la creación de las leyes, pero también la calidad de la legislación. Como bien apuntaba Eduardo, es tan importante que estén a tiempo como que estén bien hechas, porque es un sistema nacional y de la composición de sus partes se entenderá la integralidad y la eficacia del sistema en su conjunto. Por eso les agradecemos que estén aquí con nosotros. El sistema, como ya saben ustedes, tiene que estar listo, por lo menos desde el plano legislativo, el 18 de julio. Justo por eso estamos aquí sentados. El sistema va a tiempo en la creación de las leyes, pero es importante que estemos atentos en los distintos procesos legislativos. Y es importante crear una herramienta, porque es muy difícil seguir 32 procesos legislativos en 32 congresos. La idea de este sistema, de esta herramienta, parte de la ley modelo que presentamos Transparencia Mexicana y Coparmex en diciembre. Es una ley que pretende establecer los parámetros básicos derivados de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una interpretación de cómo esa ley debe estar creada en los estados. La hicimos nosotros con esa intención de generar un camino más sencillo en los congresos locales y generar un parámetro claro y concreto y objetivo de cómo deben estar construidos. De esta ley modelo tomamos 30 elementos importantes que son lo que mide el segundo semáforo. En diciembre del 2012 entonces se presenta para arrancar los procesos legislativos que se empataban con las aperturas de los congresos locales. Lo que les presentamos la vez pasada, hace casi un mes, fue que 10 estados tenían ya una reforma constitucional satisfactoria, 2 estados tenían una ley satisfactoria de su sistema local y 3 estados tenían graves problemas en sus reformas constitucionales. Lo que les vamos a presentar hoy parte de la misma metodología. El chiste es que cada una de las entregas tenga exactamente los mismos parámetros. La metodología, como ya les platico, es establecer un análisis con base en 10 criterios sobre la reforma constitucional en cada estado, 10 criterios objetivos que son idénticos para cada uno de los análisis de cada una de las reformas constitucionales y 30 criterios que parten de nuestra ley modelo. Esa es la metodología. El procedimiento para obtener esta información fue revisar durante todo este periodo las gacetas parlamentarias de las 32 entidades federativas. Al mismo tiempo enviamos 2 tandas de correos a 3 funcionarios de los congresos locales, a los presidentes de los congresos, a los secretarios de los congresos y a los presidentes de las comisiones anticorrupción. En muchos casos tuvimos respuesta, en otras no tanto, y el último recurso fue contactarlos por vía telefónica. Solo nos faltó un estado de contestar, que es el estado de Oaxaca, que al parecer tienen iniciativa de reforma de creación a su ley local, pero ni a través de los correos ni a través de las llamadas telefónicas pudimos obtener esta ley, ¿no? El semáforo tiene la intención de generar un reporte completo para generarles a ustedes y a la población en su conjunto
un criterio integral sobre qué tan apegado está el material legislativo local que va a conformar el sistema anticorrupción, y la idea es diseñar un criterio de evaluación objetiva para las piezas legislativas que revisamos. El criterio es de la siguiente forma. Para la reforma constitucional tenemos 3 grados. Se considera satisfactorio si cumple en mayor medida con el criterio establecido, le ponemos 50 puntos, si no, y 0 si no hay el criterio que nosotros buscamos o es deficiente. Tenemos estas categorías: una reforma constitucional satisfactoria, una reforma constitucional regular. Satisfactoria si cumple con más del 85% de los 10 criterios, regular si cumple con más del 70%, y deficiente si cumple con menos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados en la reforma constitucional? Tenemos ya estos estados, los 10 estados que tienen ya aprobada una reforma constitucional que consideramos satisfactoria, es decir, que tienen más del 85% de los criterios que consideramos como necesarios para tener preparado su sistema. Tenemos, esto no ha tenido cambios, tenemos 5 estados nuevos que tienen una iniciativa de reforma constitucional formalmente presentada y que se está discutiendo ya en sus congresos. Son 5 nuevos que se agregan a los que ya estaban. Tenemos estos 4 estados que tienen una iniciativa que consideramos satisfactoria, y estos 2 que tienen una iniciativa que consideramos regular. Aquí está el caso de Oaxaca, que les decía que tenemos la noticia de que está, pero no la tenemos. Y el caso de Baja California, que tiene una iniciativa de reforma constitucional que consideramos deficiente. Este es el caso que nos preocupa, que ya lo conocían ustedes, que son los 3 estados que tienen una reforma constitucional que consideramos deficiente porque tiene problemas graves de inconstitucionalidad. Y estos son los 4 estados que ni siquiera han iniciado el proceso de reforma constitucional, no tienen ni siquiera una iniciativa. Eso es lo que respecta a los 10 criterios de la Constitución local. 3 observaciones generales muy rápidas. Existe preocupación en algunas constituciones estatales sobre el grado de autonomía e independencia de las entidades estatales de fiscalización y las Procuradurías Generales de Justicia. Observamos también algunos problemas en la integración de los comités coordinadores, porque en varios estados se añaden órganos que no están en la reforma constitucional nacional, no están en la ley general del sistema, y que creemos que pueden generar desequilibrios al interior de los órganos de los comités coordinadores. La última observación es que ningún estado fue más allá de la composición y las funciones mínimas. No encontramos alguna innovación interesante que pudiera ser destacada, ¿no? Algún estado que fuera más allá de la reforma constitucional con algo que pudiera ser un ejemplo que sirviera al resto del sistema. Como ya les apuntaba, las preocupaciones son estos 7 estados, 4 que no tienen iniciativa, 3 que tienen una iniciativa que consideramos deficiente, que además pueden generar problemas de inconstitucionalidad. Ahora, vámonos a la implementación de las leyes locales. La calificación se determina de la misma manera: 100 si hay un cumplimiento satisfactorio, 50 si hay un cumplimiento medio y 0 si el cumplimiento es deficiente o nulo. Las calificaciones son iguales: satisfactoria, regular y deficiente, tanto para la ley que ya está creada como para las iniciativas presentadas. ¿Cuáles son los resultados hasta el día de hoy? Tenemos en este momento 3 estados que ya tienen una ley que consideramos satisfactoria, es decir, estos 3 estados presentaron una iniciativa que ya fue aprobada, que tiene más del 85% de los criterios de nuestra ley modelo. El segundo rubro son 5 estados que tienen ya una iniciativa que tiene más del 85% de los 30 criterios de la ley modelo que presentamos estas 3 instituciones, 4 estados que se agregaron a esta categoría, que ya tienen su ley. Resaltar aquí que el estado de Baja California Sur es un caso interesante porque se presentó como iniciativa preferente. Quiere decir que muy pronto tiene que estar aprobada, porque tiene un trámite especial esta ley, ¿no?
Y finalmente, estos 5 estados que tienen una iniciativa ya presentada, que consideramos regular, lo que no es malo, quiere decir que tiene más del 70% de los 30 criterios establecidos, pero tiene algunas cosas que quizá podríamos platicar, sobre todo otra vez que tienen que ver con la integración del comité coordinador. En algunos de estos estados se añade, por ejemplo, a miembros de los municipios o a funcionarios públicos de los gobiernos estatales que quizá pueden romper el equilibrio y generar criterios distintos a los que se pretenden en el sistema nacional. Pero insisto, son estados que tienen una iniciativa presentada que cumple con más del 70% de los criterios que consideramos buenos. Tenemos estos 3 estados, 2 más que se sumaron a la última entrega, que tienen una iniciativa presentada que consideramos deficiente, Coahuila, Morelos y Yucatán, que generan preocupaciones importantes, ¿no? Y finalmente estos 16 estados que no han iniciado ni siquiera su proceso, no tienen una iniciativa presentada, no tienen ni siquiera un proyecto de ley del sistema, ¿no? Estos, como les platicaba, 2 estados que nos generan preocupación por sus iniciativas. Coahuila se presenta una iniciativa sin contar con reforma constitucional. Esto nos parece muy peligroso porque, digamos, ni siquiera el Congreso estatal tiene facultades todavía para crear el sistema y ya lo están creando a través de una ley. Debo aclarar que es la iniciativa de un diputado, no es una iniciativa del Ejecutivo local, pero se presentó y está en comisiones, ¿no? Además, pues tiene un elemento muy importante que hay que resaltar como posible inconstitucionalidad, que es el nombramiento del Comité de Participación, que es uno de los elementos claves del sistema, lo hace el Congreso local, ¿no? Sin este órgano intermedio que fue tan importante en la creación del Comité de Participación Ciudadana, que es la Comisión de Selección. Y el Estado de Yucatán crea sistemas municipales que nos parece que puede convertir esto en un sistema demasiado grande en términos de burocracia, en términos de coordinación, en términos de una sola misión, entendiendo que vivimos en un sistema federal en el que tenemos 3 niveles de gobierno y los niveles locales y municipales suelen ser de integraciones y composiciones completamente diferentes. Nos parece que la integración y la creación de comité de sistemas municipales que no está en la Constitución Nacional, que no está en la Ley General del Sistema, puede poner en riesgo la conformación del sistema. Estas son, digamos, 2 observaciones. Y bueno, la que ya platicábamos, 16 estados, no han empezado, no hay proyecto que podamos aún evaluar y esto vale la pena resaltar. Estos 3 estados, Puebla, Nayarit y Chiapas, ya pueden comenzar con la siguiente etapa del desarrollo de su sistema, que es la construcción administrativa de sus órganos, los procesos de designación y el inicio de funciones. No quiere decir que estos 3 estados ya hayan acabado, quiere decir que ya acabaron con estos 2 pasos, que es una reforma constitucional que consideramos satisfactoria y una ley local que consideramos satisfactoria. Ahora estaremos muy pendientes de cómo construyen el entramado administrativo de estos órganos. Como decía Eduardo, vamos a estar muy pendientes de los procesos de designación de los distintos órganos que conformarán sus sistemas locales y estaremos muy pendientes del inicio de las funciones sustantivas que tendrán, ¿no? Y pues el mensaje, hay que difundir esta herramienta porque los congresos locales deben cumplir con esta obligación constitucional, que es adaptar sus sistemas locales al sistema nacional anticorrupción. Muchas gracias, Max. Pues estamos abiertos a las preguntas que ustedes pudieran tener. Nos queda muy claro, el relojito lo ilustra así, que estamos todavía a tiempo para que no se nos ahogue el niño. Estamos a tiempo de evitar que los congresos que han tomado decisiones equívocas o contrarias al marco constitucional general procedan con la promulgación de esas leyes en algunos estados. Max ya ilustró cuáles son esas entidades. Creo que todos estamos conscientes de que si se vence el plazo para la armonización o se promulgan leyes que vayan en sentido contrario al espíritu de las leyes generales y la Constitución, encontraremos los vehículos jurídicos, incluido el promover que haya acciones de inconstitucionalidad en contra de los estados
que se alejen del marco normativo que ha dispuesto el Congreso Nacional. Estamos atentos a sus preguntas.